Quieren volver a ocupar cargos de elección popular, pero ¿sabe qué? Han sido señalados por corrupción. ¿Lo merecen? ¿No lo merecen? ¿Por dignidad deberían retirarse? ¿O qué piensa usted? De esto vamos a hablar a continuación. Bienvenidos a ¿Qué ocurre? Solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público informado. Para eso existimos. Les recuerdo que somos ¿Qué ocurre? Y estamos transmitiendo a través de la mejor señal de la televisión nacional, EDN TV. Aquí está todo. Somos entretenimiento, deportes y también noticias. Justamente este es un espacio informativo. Aquí hablamos de hechos que ocurren dentro y fuera del territorio nacional. Se los explicamos con peras y manzanas para que usted lo tenga claro. El día de hoy vamos a hablar... Vea, esto está polémico, eso está fuerte, pero por favor escuche con atención para que usted pueda tomar la mejor decisión este próximo 28 de noviembre, cuando los hondureños estamos llamados a elegir nuevas autoridades. Hay que hacerlo de forma responsable y qué mejor que conocer el pasado para no repetir esos errores en el futuro. Vamos a hablar acerca de políticos que han sido señalados por corrupción antes, pero que van camino a la reelección. Así es, han sido señalados por diferentes delitos y van camino a la reelección en sus cargos. Ponga atención para que usted los conozca. También la lista se ha ido ampliando esta semana, el comentario se lo hago más adelante, pero de entrada vamos a presentar la opinión de los sanpedranos en relación a los corruptos. Y si ellos pudieran enviarle un mensaje a los corruptos, ¿qué le dirían? Vea. ¿Qué mensaje le mandan a los políticos corruptos? Lo mismo que dijo aquel, que es de robar, hombre, que sean serios, hombre, con el pueblo, hombre, que dejen de mentir, muchas mentiras allá, hombre. Que nada les manda a unos dos edificios ahí, para que la gente vaya a buscar empleo, porque la gente empleo lo que quiere, trabajo para tener los hijos en la escuela y todo. Que no mientan, hombre, porque no van a ir a arreglar cuentas con Dios allá arriba. A los políticos que son corruptos, yo lo único que les puedo decir que ya que se dejen de tantas sinvergüenzadas, que ayuden al pueblo, que no solo la bolsa de ellos. Eso es lo único que yo les puedo decir. Que laven la cara del país, porque ellos son los que tienen el país así. Empezando por varios, de todos los partidos políticos, que cambien, que ya el país ya no aguanta. Ellos son los que tienen el país en esta pobreza. Entonces que piensen que hay un Dios todopoderoso y que los va a castigar un día. Que se compongan, porque a cada chancho le llega su Navidad, dígales. Solo eso voy a decir. Yo creo que eso no hay palabras que mandarles a decir, porque lo que le podemos decir que ya dejen el país y que por lo poco que falta para que estén en el Congreso, en la Casa Presidencial, que vayan robando si pueden robar, y si ya que ya dejen de robar, pues, que dejen de robarle lo que al pueblo le pertenece. Bueno, ahí está el mensaje. El mensaje no tiene nombre y apellido. Si usted le quiere poner, o si usted como político se da por aludido, es tema suyo, ¿eh? Le aclaro para que después no vayan a comenzar ahí con malos entendidos y decir que nosotros estamos señalando a alguien. Así que si usted le quiere poner nombre y apellido a este mensaje que dio el pueblo sanpedrano, es tema suyo, no nuestro. Ahora sí, vamos a avanzar y vamos a compartirle este siguiente reportaje en el cual se enlistan algunos políticos que han sido señalados por diferentes actos irregulares, actos reñidos con la ley. Incluso muchos de ellos han sido incluidos en listas que vienen desde los Estados Unidos, que han sido analizadas por ese gobierno y en el cual se asegura que estas personas estarían vinculadas en actos de corrupción. Como le digo, se supone que estarían vinculadas en actos de corrupción, no podemos afirmarlo, pero sí podemos hacer réplica de esta información que, como le digo, viene desde fuera del país. Más de 40.000 candidatos se disputan 3.038 cargos públicos en las elecciones generales del próximo mes de noviembre. Muchos de ellos con una amplia carrera política en la que han logrado mantenerse, pese a las críticas y serios señalamientos.
como el señor Oscar Nájera, quien es parlamentario y recientemente ha sido nombrado en una lista de corruptos emitida por los Estados Unidos. El nacionalista fue incluido en el documento señalado por tener vínculos con el narcotráfico y por corrupción significativa. Su respuesta a estas acusaciones ha sido la siguiente. Así que, como le dije yo hace varios días, me la pelan los gringos y los galleros. No es el único que trata su caso con ligereza en los medios de comunicación, sin que el sistema judicial nacional investigue las acusaciones. En esa misma lista, otros 7 buscan la reelección en puestos similares, como Milton Jesús Puerto Ceguera, Román Villeda, Elden Vázquez, Sara Medina, Gladys López, Miguel Martínez y el ex vicepresidente de Honduras, Elvin Santos. A Gladys Aurora López, mujer respetada dentro del Partido Nacional, y Jesús Puerto, diputado por ese mismo grupo político en el departamento de Lloro, se les incluyó en la lista acusados por malversar fondos junto a otras personas, $800,000 de diferentes agencias gubernamentales, investigados por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MASI, en el caso Arca Abierta. Para hundir y desaparecer a la incómoda MASI, Osvaldo Ramos Soto, Renan Inestrosa y Josué Villanueva votaron en su contra en 2020, cuando se discutía la continuidad de la misión en Honduras. Los 3 diputados también buscan reelegirse en noviembre. El presidente del Partido Nacional, David Chávez, candidato a alcalde del Distrito Central, también ha sido señalado por actos reñidos con la ley. A Chávez, el Consejo Nacional Anticorrupción lo ha acusado por corrupción en el manejo del Instituto Nacional de Formación Profesional, INFO. Mientras que Antonio Rivera Callejas, el diputado de Los Chocollos y quien aspira a un 5º periodo en el Congreso Nacional, fue acusado por la MASI en el caso de pacto de impunidad, en el que se reformó la ley de presupuesto y que impuso la impunidad parlamentaria. En ese mismo caso fue incluido el diputado por el departamento de Valle, José Tomás Zambrano, ya incluido en la papeleta para las elecciones generales. Como ellos, muchos otros a nivel nacional buscan repetir en el cargo actual o escalar en la vida política, sin importar los señalamientos en su contra y con el apoyo de una justicia nacional ciega, sorda y muda. Con esto no estamos señalando a nadie, solo intentamos refrescar la memoria de los electores. Esperamos que todo aquel que aspira a un puesto de elección popular esté siempre en paz con su moral, que la noche el sueño le sea grato y que nunca se le olvide que más rápido cae el mentiroso que el cojo. Oiga, qué fuerte, más rápido cae el mentiroso que el cojo, ¿eh? Insistimos, no estamos señalando a nadie, simplemente estamos refrescando la memoria del electorado para que tenga claro quiénes son las personas que van rumbo a la reelección y en qué se han visto envueltos. Pero somos claros, ¿eh? Aquí no se hace justicia, aquí únicamente compartimos información. Ya le tocará a las autoridades investigar o no estos hechos para determinar si son o no reales. Vamos a avanzar porque los señalamientos no solo están en aquellos que van a cargos como por ejemplo a ocupar un espacio dentro del Parlamento hondureño, también aquellos que buscan sentarse en la silla presidencial han estado involucrados en algunos actos algo cuestionables. La amnesia y el descaro se han apoderado de algunos que buscan con desesperación sentarse en la silla presidencial de Honduras y otros que ya ocuparon el cargo pero son incapaces de vivir lejos de la cosa política. Desde menciones por parte de capos de la droga en tribunales de Nueva York, investigaciones nacionales por malversación de fondos, abuso de autoridad y fraude, hasta penas purgadas en el extranjero por acciones reñidas con la ley, son parte del pasado y presente de los más populares aspirantes a la titularidad del Poder Ejecutivo y otros que ya ostentaron el cargo, pero que siguen sin querer renunciar a las mieles del poder.
Fue primera dama de Honduras entre 2006 y mediados de 2009, cuando su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, fue sacado del poder mediante un golpe militar. Aunque Castro no tiene acusaciones directas, sí está enterada de las que existen en contra de su aún esposo, quien en un juicio en Nueva York fue señalado por el miembro del cartel del narcotráfico, Davis Leonel Rivera, de recibir $500,000 en 2006 a cambio del nombramiento de uno de sus familiares en el cargo de ministro de Seguridad, lo que no ocurrió. Sobre este tema nunca se ha referido en público la candidata oficial del Partido Libertad y Refundación, quien parece estar más interesada en señalar los errores de sus opositores que aclarar malentendidos que deterioran su credibilidad. El hombre diferente del Partido Nacional fue acusado por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción UFERCO en octubre de 2020 de presunto abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales, falsificación de documentos y lavado de activos. Según el señalamiento, Asfura habría participado en el desvío de más de 28 millones de lempiras de las arcas municipales y utilizado esos fondos para beneficios particulares y de terceros no relacionados con la alcaldía capitalina. Sobre este caso, en junio pasado, la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción declaró en suspenso el antejuicio para el alcalde al considerar que primero debería existir una auditoría por parte del Tribunal Superior de Cuentas en torno al manejo de fondos que se cuestionan en la acusación penal. Tras ser investigado, acusado y sentenciado en los Estados Unidos, el candidato a la presidencia del Partido Liberal no sufre vergüenza. 3 años tuvo que pasar en una prisión de la Unión Americana tras haber sido encontrado culpable del delito de lavado de activos provenientes de actividad ilícita, además de pagar una millonaria multa. Tras regresar al país y vencer a sus contrincantes en las elecciones internas, ahora busca la presidencia de Honduras, hablando de frente y usando su realidad como ex convicto. Insiste a quienes le apoyan que no tienen nada de qué avergonzarse, pues ya purgó una pena por el crimen cometido. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y como dice el dicho, que arroje la primera piedra el que esté libre de pecado. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? Saque usted las conclusiones, vamos a una pausa. Cuando regresemos, el análisis de estos datos y por supuesto recomendaciones para que usted tome la mejor elección este próximo 28 de noviembre. En las elecciones generales 2021 nos tocan nuevas autoridades, elijamos con responsabilidad. Una pausa, volvemos enseguida. Oiga, felices, así nos encontramos al saber que usted ha tomado la mejor decisión, informarse con responsabilidad a través de la mejor pantalla, EDN TV. Aquí está todo. Somos entretenimiento, deportes y también noticias. Justamente les recuerdo que este es un espacio informativo. Estamos hablando de algunos eventos importantes que han ocurrido en el pasado, los estamos repasando con el objetivo de refrescar su memoria y que tomen la mejor decisión este próximo 28 de noviembre, el día que nosotros los hondureños estamos llamados a ejercer nuestro deber cívico de elegir a las nuevas autoridades. El voto es un derecho, pero también una obligación. Recuérdelo, ya hicimos un repaso de algunos políticos que quieren nuevamente ocupar un cargo de elección popular, pero que han sido señalados por actos de corrupción. En algunos casos se siguen investigaciones a nivel nacional e internacional y en otros simplemente han sido mencionados por organizaciones reconocidas y que hacen un proceso de investigación antes de presentar a nivel público estas acusaciones. Pero para hablar un poco más acerca de esto, para conocer ideas, para también tener un análisis más amplio en relación a esto, se encuentra con nosotros Ismael Cepeda. Él es
miembro del FOSDE, nos va a ayudar en este momento a conocer más acerca de este tema y también encontrar un poco de claridad previo a las elecciones generales de este próximo 28 de noviembre. Ismael, gracias por acompañarnos. Es un placer, sin duda, estar en su espacio y claro, es un tema de suma importancia, sobre todo porque el Congreso Nacional, aún siendo un poder del Estado, sigue también desagregando otros poderes como lo que se viene a mediados del gobierno, es decir, la elección de la Corte Suprema de Justicia, escoge a un fiscal general, a un fiscal adjunto, entra a instancias como el Tribunal Superior de Cuentas y por ende, como usted lo ha mencionado, es de suma importancia colocar de una u otra manera a los perfiles o diputados, diputadas que realmente tengan una trayectoria decente, coherente con sus principios, honesta, y por eso también creemos que en el otra cara de la moneda, pues los que han sido señalados por diferentes actos ilícitos de corrupción, etcétera, etcétera, o aún los que no han hecho el bien por el país, no votando, porque también eso hay que mencionarlo, aún obviando la situación de Honduras, pues terminan callándose y por eso permiten muchas de estas anomalías. En la lista de señalados están diputados, algunos que han sido ministros incluso, otros que están aspirando a la presidencia de la República, ya han ocupado también antes cargos de elección popular. Tenemos alcaldes también, algunos otros líderes comunales que forman parte de algún partido político, han ocupado cargos de elección popular, han sido señalados por la Justicia Nacional e incluso la internacional y tienen todavía el descaro de presentarse a las elecciones generales de este próximo 28 de noviembre. Ya pasaron el primer filtro en las elecciones primarias e internas. Ahora van a las generales. ¿Qué sucede? O sea, si la Justicia Nacional no actúa, ¿qué es lo que procede en relación a este tema? Bueno, en primer lugar, decir un comentario general. Sin duda, el sistema, el modelo electoral del país y sobre todo que no existe una real fiscalización o postura de los partidos políticos, es decir, de sus dirigentes, no ni siquiera de ellos mismos, sino como miembros de un partido que les permite participar. Y por eso también he mencionado el tema de institucionalidad electoral, todo lo que esperábamos los hondureños de una reforma integral, no solo cuestión de instituciones como un cambio de nombre como el Consejo Nacional Electoral o tener un Tribunal de Justicia Electoral, sino también tiene que ver con las reformas que necesitábamos hacer a los partidos políticos. Los partidos políticos terminan siendo esa finca o ese desorden que permite participar a señalados de corrupción, de señalados de diferentes ámbitos, narcotráfico. En nuestro contexto hay algunos que ya han sido señalados y todavía no solo se encuentran en el Congreso, sino como usted ha mencionado, pues terminan participando y posiblemente hasta lleguen, porque aquí va mi otro comentario, es que hay una élite política donde permite casi reelegirse aún independientemente que no los hayan elegido, es decir, todo lo que sabemos de fraude electoral, lo que tiene que ver con elementos que prácticamente hacen que el sistema los favorezca de una u otra manera, entonces a ellos se les da como los privilegios de seguir participando, que salgan electos entre comillas, pero en ocasiones ni siquiera votan por ellos. Es más, hay actualmente diputados que son los más votados y uno ni siquiera los conocía en el ámbito público. Por eso también hay que sumarle el elemento de fraude. Y por último, el tercer gran comentario es que sin duda somos una población con baja cultura cívica, con baja cultura política y que ante el populismo, el tema del clientelismo, sobre todo los que manejan los fondos públicos, les permite comprar voluntades ante la pobreza, ante la desigualdad, la necesidad de llevar un plato de comida a su hogar, personas. Y no es por atacarlos, todo lo contrario, realmente es justificable casi el clientelismo en nuestro país por las condiciones de pobreza que ellos mismos, lastimosamente, ellos mismos nos han metido.
Sí, justamente en esta situación en la que se encuentra el país ha sido generada de manera intencional, parece, para que se genere esta necesidad por parte de los votantes y ellos lleguen como superhéroes a rescatarles a último minuto. Por eso vemos que la campaña toma mayor fuerza horas antes, semanas antes de que toque ir a la urna a depositar el voto, y es ahí donde vemos soluciones, entre comillas, porque usualmente son algunas respuestas cosméticas que se presentan a las necesidades que son más allá de poder poner comida bajo la mesa una noche o una semana, sino que es necesario ver una solución para poder acceder y tener trabajo durante los 4 años y más, tener oportunidades de educación, salud, que sean efectivas y que atiendan una necesidad que es constante y permanente en el pueblo hondureño. ¿Algo más que aportar en relación a esto, Ismael? Bueno, creo que también es importante reconocer estos espacios, es decir, a medida nosotros nos vayamos educando, conociendo cuál ha sido la productividad legislativa de estos diputados y diputadas o los señalamientos que se han tenido, es momento o con mayor intensidad, sobre todo ante casi 2 meses de que se avecinan las elecciones, de hacer este tipo de análisis, es decir, mientras más hagamos conciencia de que quienes están en el Congreso Nacional, algunos o la mayoría realmente no merecen estar ahí, sino más bien en una persecución judicial o una investigación por diferentes actos, es lo necesario en estos momentos, concientizar a la población. Excelente. Un comentario final y una recomendación para los hondureños que ya se alistan, o esperemos estén alistando y preparando, conociendo propuestas para este próximo 28 de noviembre. ¿Qué deben tomar en consideración para elegir a los mejores? Es así, yo tengo un criterio, por ejemplo, que no voy a reelegir a nadie en el Congreso Nacional, ni que haya sido parte de congresos anteriores, porque hay algunos que hasta tienen visualizado participar en uno, después en otro no. Y por último, que no haya sido funcionario público de diferentes gobiernos. Creo que uno escogiendo gente nueva sin duda puede reconfigurar las relaciones de poder dentro del Congreso Nacional, pero si vivimos escogiendo los que ya han sido congresistas, los que ya han sido funcionarios, continúan con los vicios. El sistema, así es. Muchísimas gracias, Ismael, por compartir ideas, el análisis y por supuesto también por atender nuestra invitación. Fue un placer. Es Ismael Cepeda, analista, miembro del FOSDE, hablándonos acerca de la situación actual en la que hemos estado desarrollando este tema, incluso hablando acerca de la necesidad de que los hondureños nos sintamos obligados y también empoderados de que esté en nosotros decidir quiénes son las personas que van a liderar el futuro del país. Ya daba algunas recomendaciones, se las repito en caso de que usted no las escuchó con claridad. Trate de evaluar aquellos que ya tuvieron la oportunidad de legislar, ya tuvieron la oportunidad de ocupar un cargo de elección popular, ya sea a nivel local o a nivel central. Y si salen reprobados, hágales un favor, no los vuelva a elegir y simplemente elija a nuevos que usted considere sí respondan a las necesidades del pueblo y no de grupos empresariales o grupos políticos, que es lo que al final estamos viendo en algunos casos. Le agradezco de verdad por habernos acompañado este viernes. Ya sabe, cada viernes traemos un tema igual de interesante para que usted pueda conocerlo, pueda también explorar el mismo, analizarlo y luego compartir las conclusiones con su familia y amigos a partir de lo que usted conoce en este espacio, que es ¿Qué ocurre? Mi nombre, Lester Torres. Tengan ustedes una bonita noche, un feliz fin de semana. Bendiciones.